y todo lo que estamos aquí reunidos. Y dice en Mateo 27:46, dice la Santa Escritura de Dios: y alrededor de la hora novena, ya desde que comienza a decir que alrededor de la hora novena, ya está hablando de algo profético. Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabatoni. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este versículo es un versículo muy controversial, pero yo no voy a entrar en controversia, sino yo voy a entrar según lo que dice la Santa Escritura. Porque si por algo está escrito y por algo el Señor lo permitió que esté escrito, por algo es. Gloria a Dios. Pues bien, cuando le comento que desde que habla de la hora novena ya está hablando de algo profético, porque en la letra, el número 9 es la letra T en hebreo y tiene un valor numérico de 9, más el número 9 significa fuerza y poder, más tiene otra definición: ocultar y estar vacío. Ocultar y estar vacío, fuerza y poder. Aquí está lo primero profético, que si él está en la cruz y era ya el momento donde estaba en agonía, y dice que fue un grito, fue una voz tan alta, fue una voz tan audible, una voz tan vigorosa, de donde el ser humano, de donde Cristo saca esa fuerza para poder hablar en un momento de agonía. Gloria a Dios. Y eso es lo primero profético, que todavía en él estaba la fuerza y estaba el poder. Gloria a Dios. Y él dice: Elí, Elí, sabatani, que porque el Señor lo había abandonado. Pero no había ningún tipo de abandono del Señor, sino en el momento Cristo, el Señor Jesucristo, era hombre, humano y 100% espíritu. Pero en el momento de que Cristo está pagando el precio del pecado y se convierte en maldición para ser de bendición por ti y por mí, es el momento de donde el Señor no que lo abandona, y vamos a poner un ejemplo para que podamos entender, sino es el momento donde Dios se aparta, porque Él no puede habitar con los que no es puro. El Señor no podía habitar con la impureza, ni podía ser partícipe del pecado. Entonces, en ese momento, Jesús es 100% humano, porque es despojado de la gloria de Dios, porque entra a pagar, entra en lo que es pecado. Entonces el Padre se aparta. Es como ejemplarmente cuando el niño es dejado en la escuela por primera vez. El niño llora, el niño puede ser que vomite, tenga una reacción, o igual manera que el niño se deje en el hospital en cuidado intensivo. Sabemos que es necesario dejarlo en el hospital, sabemos que es necesario dejarlo en la escuela, y que nosotros no podemos ser partícipes en la escuela con él. Nosotros no podemos ser partícipes en el hospital cuando lo dejamos interno con él. Pero el niño no entiende por qué lo estamos enviando a la escuela, o el niño no entiende por qué lo estamos dejando en el hospital. Pero usted como adulto sabe que eso es lo mejor y que eso es lo más conveniente. Entonces el niño piensa que está solo, pero en verdad no está solo, sino que usted está pendiente. Solamente que en ese momento usted no puede estar con él. Y fue lo que pasó con el Señor Jesucristo.
En ese momento el Padre no podía estar ahí presente. Pero sí, el Padre estaba presente, estaba detrás de todo el escenario. Estaba como el libro de Esther, que no se menciona el Señor, no se menciona la palabra Dios, pero Dios está en todo el asunto. Entonces, cuando queremos aplicar de que Cristo en ese momento tuvo que morir solo, sin la gloria, porque se convirtió en maldición, como habla Pablo, que en aquel tiempo la cruz era maldición, y se convierte en maldición para hacernos a ti y a mí de bendición. Y es el momento donde cuando tú conoces a Cristo y tú comienzas a caminar con Cristo, hay cosas, hay momentos donde hay que pagar un precio en la cruz espiritualmente, donde el Espíritu Santo dice: espérate, tienes que pagarle ese precio tú solo. Tú no vas a estar solo, pero vas a morir solo. Es el momento de circunstancia, es el momento donde después de la resurrección, después de la muerte de Cristo, hubo poder, hubo autoridad. Y así mismo es en nuestra vida. Para alcanzar nuevos niveles, para poder crecer en Cristo Jesús, hay que morir solo. Y en ese momento donde tú dices: Señor, Sabatori, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Señor? Y el Señor te ha dejado en la escuela, el Señor te ha dejado en el hospital, por él detrás del escenario. Pero hay cosas en nuestra naturaleza, hay cosas en nuestra ADN que debemos de morir a solo. Y es el momento de ansiedad, es el momento donde sentimos temor, es el momento donde hay sed y no hay agua, sino que solamente hay vinagre. El momento donde se seca la garganta, y como estuvo Agar en el desierto con el niño caminando por todo el desierto, y Agar pensaba que estaba sola, y Agar pensaba que iba a morir, y Agar comienza a ver un espejismo y comienza a ver la arena, la comienza a ver agua. Y ahí viene la mano poderosa de Dios y le dice: vuelve a casa, tú no vas a morir. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Todos morimos solo. Escribí algo y lo voy a leer. Voy a leer un poquito en toda la nota. Dice: morimos solo incluso cuando lo hacemos. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor, o todo lo que tenemos estamos rodeados de amor. Tú haces toda la obra para Dios con amor. Tú buscas al Señor con amor, con agonía, con inspiración. Pero tiene que haber un momento de agonizar, porque todo lo que Cristo hizo también lo hizo por amor. Pero él tuvo un momento que agonizó en la cruz, pero hubo un momento también que sudó gota de sangre, a pesar de que hacía la cosa con amor, porque había una humanidad en él. Y esta palabra me enseña mucho, porque entonces ahora tú y yo en Cristo tenemos una vida nueva, y la vida nueva que tú y yo tenemos en Cristo a través del Espíritu Santo es que tenemos lo mismo que él tenía antes de ir a la cruz. Tenemos el Espíritu Santo para ser espiritual, pero también tenemos vuestra naturaleza adánica. Entonces, cada vez que crucificamos vuestro Adán, cada vez que la naturaleza adánica, cada vez que vuestro ADN adánico va a la cruz, lo hace solo, no lo hace con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el morir a Adán es voluntario. El morir a Adán no es obligatorio, es una decisión que tú y yo tomamos por amor a Cristo, por amor a lo que él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Cristo dio esa voz?
¿Por qué gritó Jesús? Y cuando habla de gritar, no fue el grito de lágrima, sino fue el grito de palabra, de hablar fuerte. Lo que dice en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que se cuelga en un madero. Aleluya, gloria a Dios. Cristo se hizo maldición pagando el precio del pecado por nosotros. Entonces, si Cristo pagó el precio del pecado por nosotros, ya el pecado ya el pecado fue abolido. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, hay momentos, hay circunstancias, hay tiempo en el cual nosotros nos convertimos en maldición a causa de la salvación de tu familia, a causa de la salvación de tu casa, a causa de la salvación de un pueblo, a causa del testimonio de Cristo que hay en ti. Por eso él hablaba y decía que cuando te pidan llevar la mochila 1 milla, llévasela 2. Habla que cuando te den en tu cara, ponga la otra cara. ¿Para qué? Para que haya muerte, para que seamos crucificados, para que nosotros, convirtiéndonos en culpables, siendo inocentes, se glorifique el nombre de Cristo en ti y en mí. Gloria a Dios. Y esto es lo más difícil de vivir en el evangelio. Tú sabiendo que eres inocente, porque él sabía que eras inocente, no se defendió. Wow. Él se vació, porque vamos a entrar a la palabra abandono. Cuando él se sentía abandonado, vamos a entrar en esa palabra, porque la palabra abandono no es solamente sentirse solo. Cuando tú y yo pensamos en la palabra abandono, pensamos en soledad. Pero la palabra abandono es más profundo que eso. Según la palabra hebrea, buscando la raíz de esta palabra, la palabra abandono viene de la palabra del hebreo, que es vaciarse, es dejar. Cristo en la cruz se vació de la naturaleza humana para llenarse de la naturaleza espiritual. Por eso la cruz, por eso el crucificarte, por eso el morir a ti mismo es tan difícil. El vaciarnos de ti mismo, el vaciarme de mi orgullo, el vaciar mi orgullo, el vaciar esa naturaleza de orgullo. Si yo me vacío de mi naturaleza, del orgullo, del celo, de la ira, entonces puede haber espacio para yo poderme llenar de la vida espiritual. Nadie puede ser lleno si no hay un vaciamiento. Nadie puede resucitar la vida en el espíritu si no hay muerte natural, si no hay muerte a vuestro yo. Mira que dice aquí el Salmo 22:1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Aquí está el salmista David, repitiendo la misma palabra del Mesías.
2000 años después, la dice Jesucristo. Y ya David la había dicho, porque en el momento en que David clama a Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era porque David estaba pasando por el momento de su crucifixión. Era porque David se estaba vaciando de su naturaleza para poderse llenar de la naturaleza divina. Y aplicando eso al día de hoy, si lo aplicamos, de cuántas veces nos sentimos desamparados, pero tenemos la fe, seguimos orando, seguimos creyendo. Hay momentos que no hay consuelo, hay momentos que no hay palabras que te consuelen. El momento de la cruz no hay palabras que te puedan consolar, solamente el entendimiento de que tú sabes que hay algo nuevo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, sabiendo que el peso de la tribulación sería un peso mayor, sería un peso de gloria en el abandono de Dios. Los dolores de Jesús no fueron dolores de pecado, sino dolor de salvación. El dolor de Cristo, la voz de Cristo, el grito de Cristo fue un dolor de satisfacción, fue un dolor porque Él sabía que estaba pagando el precio del pecado. Esto es para entendido. Cuando tú sabes que tú estás pagando el precio, tus lágrimas, tu oración no es un llanto de dolor, sino es un llanto de satisfacción, porque sabe que a pesar de la tribulación, sabe que a pesar del zarandeo, tú sigues firme. Eso es la satisfacción mayor que podemos tener, que estamos pagando el precio, como lo pagó nuestro Señor Jesucristo. La soledad de Cristo no era una soledad existencial, en aquella terrible soledad que pareciera que el Padre lo dejó solo, pero no era así. Era el dolor de la separación, porque el Padre no podía habitar en el pecado, y el Padre lo dejó en ese momentico de juego, como le decía el ejemplo, dejó al niño solo, porque sabía que era conveniente. Y ese es el momento donde el Padre sabe que tú y yo necesitamos pagar ese precio, y sentimos esa soledad, sentimos ese momento donde no sentimos el respaldo del Padre, por el Padre está obrando en todas las cosas. Y en el Salmo 22 podemos encontrar magnitudes en muchos versículos, el 1, el 2, el 6, 7, 8, 13, donde es David quejándose porque estaba pagando el precio. Por ejemplo, en el Salmo 22:2 dice, Dios mío, clamo a ti de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Mas el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Imagínense la angustia que él tenía en ese momento, la angustia de que él estaba en el corredor de la muerte. Ustedes saben que en el corredor de la muerte eran cuando en Roma se llevaba a los esclavos a pelear en el Coliseo. Había un corredor, había un pasillo que ya de tú ir por ese pasillo, ya tú sabías que eres el corredor de la muerte. Por ejemplo, había muchos mártires, muchos hombres de Dios, muchos niños, muchas mujeres de Dios que no sabían pelear, y solamente en el Coliseo lo usaban para diversión de los romanos, y soltaban los leones para que se comieran a esa persona. Le llamaban el corredor de la muerte. Entonces imagínese usted la angustia que David tenía en el momento que él se sentía en ese corredor de la muerte, en el corredor del peligro. Es el momento donde quizá David quería que el Señor se lo llevara y no pasar por la tribulación que estaba pasando.
un momento de angustia tan fuerte. Era el corredor de la muerte, que eran echados vivos a los leones. Y a veces estamos nosotros por esa misma circunstancia, por el corredor de la muerte, a miedo a la vergüenza, miedo a la circunstancia, miedo a la soledad, como fue dejado solo Cristo por el momento, porque su humanidad tenía que morir, lo adánico tenía que morir. En la actualidad o en el momento, hay también muchas criaturas que continúan sin entender la palabra del Maestro, de vuestro Señor Jesucristo. En vuestro tiempo en el cual estamos viviendo, toda persona, aún en el cristianismo, cuántas personas hablan que son evangélicos, que son cristianos, que creen en Cristo, pero todavía aún no entienden al Maestro, todavía aún no entienden la palabra de la muerte de Cristo y la resurrección. El cristiano, que se llama cristiano, sin caminar, sin el Espíritu Santo de Dios, se encuentra caminando en el corredor de la muerte. Esos mártires no renunciaban a morir, porque como dice Pablo, ellos sabían que el morir era ganancia y que el vivir era Cristo. ¿Usted cree que podemos ser capaces de tener eso pendiente en vuestra memoria? Del saber que el morir es ganancia, que el que muere en Cristo está ganando y que el vivir es Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. A diario tú y yo estamos caminando por el corredor de la muerte, porque la provocación de aquel que tiene las llaves para encadenar a todo ser humano, aquel que tiene la provocación, aquel que en el lugar donde tú estás orando te interrumpe, en tu trabajo tú siempre te vas a encontrar con aquel que quiere desatar la persecución, aquel que quiere desatar la ira en ti. Estamos caminando a diario en el corredor de la muerte, porque tú y yo a diario somos provocados, sea por un pensamiento, sea por una persona usada por el enemigo. Pero si estamos entendiendo la palabra del Maestro, sabemos que el morir a esa provocación, el hacernos pasar por muerto en esa provocación conviene, porque vamos a salir victoriosos. Y hoy está pasando lo mismo con lo que vivieron los mártires, solamente que ahora en la vida en el espíritu se vive espiritualmente y no natural, porque la persecución de hoy en día no es natural. La persecución hoy en día no es por tu cuerpo, no te quieren como esclavo. La persecución de hoy en día no te quieren llevar a un coliseo, sino la persecución de hoy en día es por tu alma, es por tu pensamiento. La persecución de hoy en día es espiritual. Gloria a Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús. Déjame decirte que si tú y yo pasamos el año 2025 fue por gracia de Cristo Jesús. Fue por su gracia, porque ya Él pagó el precio. Y no hay otra persona que pueda pagar el precio, porque ya Él lo hizo. Aleluya, gloria a Dios. Dios no es cobrador de impuestos, ni es cobrador de vuestro pecado. A veces pensamos que cuando estamos muriendo en la cruz estamos pagando el precio de algo que cometimos, de un pecado. No. Ya en Cristo, si hubo perdón genuino, ya Él pagó el precio del pecado. Ahora tú y yo estamos siendo crucificados para poder morir a la separación de lo humano, para que entre lo espiritual.
como dice la palabra en el hebreo, el abandonar, que significa el vaciarse. El abandono de Dios no es un abandono, sino es un vaciamiento de lo natural para poder ser lleno a lo espiritual. Así que mi hermano, cuando te sientas solo, cuando tú sientes la soledad que te está visitando, cuando tú sientes la tristeza que te está visitando, no es la tristeza misma, no es el abandono de Dios. Y tú puedes decir, wow, pero yo oro, yo intercedo, yo busco la palabra, pero ¿por qué la tristeza me visita? ¿Por qué el celo me visita? ¿Por qué la ira me visita? Si no es que el Señor quiere que nos vaciemos para que podamos ser llenos de la palabra. La palabra del Señor es un círculo, es un radio de protección donde el enemigo no puede acercarse. Salmo 125:1 dice: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Pues el centro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no se extiendan su mano para hacer el mar. Los que confían en el Señor somos como el monte Sión, que es inconmovible. Gloria a Dios. Que permanecen para siempre firmes, que no importando las circunstancias, no importando cuántas veces nos bajemos de la cruz, volvemos y nos enganchamos en vuestra cruz. Porque hay un momento que nos bajamos de la cruz nosotros mismos. Hay un momento que ya no aguantamos más la desesperación o el dolor de la muerte al yo, y nos bajamos nosotros mismos de la cruz. Pero dice que los que confían en Jehová vuelven y se montan en su cruz, porque el monte Sión, la cruz de Cristo, vuestro Señor, es inconmovible. Y si nos aferramos a la fe de Cristo, y si nos aferramos al Espíritu Santo de Dios, que permanece para siempre y para siempre en ti y en mí, no importando el dolor, no importando el grito que tú puedas dar, que yo pueda dar, que nos podamos aferrar. Oye, dice que son como los montes que rodean Jerusalén, y es el círculo que la palabra de Dios pone a tu alrededor, alrededor de tu casa, alrededor de tu vida espiritual. La palabra de Dios se convierte en fortaleza a tu alrededor desde el momento que tú la interpretes y comienzas a vivirla. Y para siempre, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Para que el centro de la impiedad, óyeme, el centro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos. La impiedad siempre nos está visitando, siempre está buscando la forma a ver de cuál monte ha bajado para él poder entrar. Cuando dejamos la palabra, cuando dejamos el momento de la comunión, es el momento donde el monte se está abriendo una brecha. Es el momento donde el monte que era alto va bajando y se abre la brecha. Es un momento que la defensa baja. Se arma un momento de debilidad. Mateo 27:46, que alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, sabatani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono de Dios no es abandono, sino que el abandono de Dios es necesario para que podamos crecer espiritualmente. Es como que nosotros nos quedemos siempre con los hijos y que el hijo o la hija de la casa nunca haga vida, nunca se case, y que nosotros siempre lo tengamos bajo vuestra cobertura. Entonces ese hijo nunca ha sentido el abandono, por lo cual entonces vamos a tener un cuerpo de hombre en una cabeza de niño, porque esa persona nunca tuvo la madurez suficiente de caminar solo. Y eso se ha predicado en el evangelio, y muchas personas piensan que el pastor o la pastora, que los mentores son para llevarte de la mano en toda decisión que tú tengas que tomar. No podemos ser niños en el cristianismo. No podemos ser con cuerpo de hombre, de mujer,
con una mente de niño. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado el abandono de Dios o la muerte o esa muerte al yo, esa muerte a lo Adán, ese proceso que siempre queremos evitar, siempre queremos coger el camino más corto, siempre queremos coger el atajo. Cuando cogemos el atajo, cuando cogemos el camino corto, cuando estamos cortando el camino, cuando estamos cortando los procesos, cuando nos bajamos de la cruz, cuando hacemos que la cruz sea más fácil y decimos, bueno, me voy a tomar un calmante para que la cruz sea más fácil, cuando queremos escuchar lo que nos conviene y no lo que no nos conviene, estamos haciendo que la cruz pase desdeñada. Por eso, cuando gritemos, cuando hablemos al Señor en vuestra intercesión, en vuestra oración, sabiendo que el proceso va a traer un mayor peso de gloria, vuestra oración tiene que ser un grito de júbilo, como fue el de Cristo. No fue de tristeza, no fue por el pecado, sino fue un grito de victoria, porque sabía que estaba pagando, que estaba comprando, que se hubiera cumplido, y que él, a pesar de la batalla que él tenía, a pesar de los pensamientos que lo estaban visitando, a pesar del dolor, él sabía que eso era lo mejor y era lo que convenía. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para reconocer qué es lo mejor en vuestra vida espiritual, qué es lo mejor que nos conviene. Gloria a Dios. En el momento que conviene hacernos culpables sabiendo que somos inocentes, solamente porque por el cuerpo de la unidad de Cristo Jesús.